¿Acaso crees que no me gustaría ser el padre de ese niño? Se me rompe el corazón cada vez que pienso que ha sido concebido con amor, con un amor que tú jamás sentirás por mí. Con esta frase desgarradora, arranca uno de los episodios más intensos y reveladores de Valle Salvaje. El capítulo 216 no solo remueve las aguas estancadas del drama, sino que abre heridas, revela secretos y empuja a cada personaje a tomar decisiones definitivas. Esta vez, la tensión ha alcanzado un punto de quiebre. En la casa grande, la atmósfera es densa, cargada de reproches y silencios explosivos. El duque José Luis sigue aferrado a su trono invisible, creyendo que puede controlar la moral, las emociones y hasta el destino de quienes lo rodean. Pero sus decisiones, cada vez más autoritarias, están dejando grietas irreparables en los muros de su poder. Y esas grietas ya no se pueden ocultar. Irene, valiente como nunca, irrumpe en el despacho sin pedir permiso. Su voz ya no tiembla, ya no duda. Es la voz de una hija que ha dejado de ser sumisa, que ha comprendido que callar es ser cómplice. Ella le lanza en la cara la verdad. Lo que él está haciendo con Alejo, con la casa pequeña, con Luisa, es inhumano. Y no está sola. Victoria, esa figura siempre ambigua, entra justo después y apoya a Irene con palabras claras. El duque se queda sin argumentos. Por primera vez, sus órdenes no generan obediencia sino rechazo. Mientras tanto, en la casa pequeña, se respira otro aire. Uno de reconstrucción, de perdón y de resistencia. Luisa y Alejo comienzan a sanar sus heridas. Han tocado fondo y ahora se aferran el uno al otro con una fuerza nueva, limpia. Mercedes y Matilde, por su parte, intentan mantener el equilibrio. Saben que cualquier paso en falso puede poner en peligro todo lo que han protegido durante años. Pero el error de Mercedes al mencionar el uso de las tierras le otorga a Úrsula una nueva arma. Y Úrsula no pierde tiempo. Su chantaje a Rafael y Adriana finalmente se desmorona cuando ellos, armados de coraje, deciden hablar. Ya no hay lugar para el miedo. La verdad duele, pero también libera. Y en Valle Salvaje, decir la verdad es, quizás, el acto más revolucionario. Francisco e Irene continúan tejiendo una historia paralela al caos. Un amor que no busca dominar, que no se basa en alianzas estratégicas ni manipulaciones familiares. Es un amor real, construido desde la sinceridad y el deseo de romper cadenas heredadas. El episodio también nos deja con la sensación de que algo grande está por suceder. Los pilares del poder se tambalean, las lealtades se redibujan y la batalla por el futuro ya ha comenzado. Porque cuando incluso los muros de la casa grande tiemblan, es porque lo inevitable está a punto de ocurrir. La rebelión ha comenzado. No con gritos, sino con decisiones valientes, con actos de amor, con gestos de dignidad. El silencio ya no protege a los poderosos. Ahora, el silencio grita. Y en medio del caos, cada personaje empieza a entender que el verdadero enemigo no siempre está afuera, a veces vive bajo el mismo techo. José Luis lanza un papel sobre la mesa con furia. Su rostro, rígido como una máscara de poder herido, se torna sombrío al acusar a Irene de traición. Ahora se alían contra mí. Y tú también, Irene. Su voz, impregnada de rabia contenida, retumba como un trueno. Pero Irene, lejos de doblegarse, responde con una fuerza que hiela el aire. Mi lealtad es a la verdad, a la dignidad. Un silencio sepulcral se apodera del salón. El duque brama su autoridad, exigiendo obediencia. Sin embargo, las grietas ya están abiertas. Victoria se retira en silencio, pálida, rota. Pero Irene se queda, firme como una llama que se niega a apagarse. Su mirada fue más que una respuesta, fue una declaración de guerra. En los pasillos del palacio, los susurros corren como ríos desbordados. Los criados, discretos observadores, ya conocen la historia. Porque en ese lugar, ni los muros más gruesos contienen los secretos por mucho tiempo. En la biblioteca, Alejo se encuentra solo, rodeado de libros que no ofrecen consuelo. Cuando Irene llega para contarle lo sucedido, él apenas puede hablar. La gratitud se asoma en su rostro, pero también el temor. Esto puede costarte caro, susurra. Y ella, valiente, responde con palabras que lo sacuden. Prefiero pagar el precio de la verdad que vivir de rodillas. Mientras tanto, en la cocina,
Los sirvientes empiezan a cambiar. Ya no es solo miedo lo que les impide hablar, es indignación. La tensión no es solo entre padre e hijas, sino entre clases, entre mundos que coexisten bajo un mismo techo, y que pronto, podrían estallar. La autoridad del duque ya no es firme. No porque alguien le grite en la cara, sino porque han dejado de mirarlo como un líder. En la cena de esa noche, la mesa principal está casi vacía. Ni Victoria, ni sus hijos, solo Úrsula se sienta a su lado. Con una sonrisa envenenada y palabras cargadas de manipulación, le recuerda su fracaso. ¿Ves lo que pasa cuando no se impone el orden? José Luis bebe vino, pero no calma su rabia. Por dentro, sabe que está perdiendo. Que el dominio absoluto que un día tuvo, ya no es más que un recuerdo que se le escapa entre los dedos. Ese día, fue el comienzo del fin. Por primera vez, dos mujeres desafiaron el patriarcado de manera frontal. Una hija y una prometida dijeron lo impensable, que él estaba solo, equivocado, y que su reinado se tambaleaba. Pero no todo era conflicto en este universo dividido. En el patio trasero de la casa pequeña, la tarde tenía otro color. Isabel, la humilde cocinera, envuelta en su delantal y con el rostro cubierto de sudor, cortaba hierbas frescas, ajena al caos del palacio. Su rutina fue interrumpida por pasos suaves. Era Amadeo, el leñador, que llegaba con una cesta al hombro y una sonrisa sincera. «¿Otra vez con tus mezclas de hierbas?», pregunta con calidez. Ella sonríe sin levantar la mirada. Alguien tiene que hacer que esto huela a hogar. Las palabras entre ellos fluyen sin esfuerzo, pero con una intimidad creciente. Esta vez no es un intercambio de cortesía. Es el nacimiento de algo más, algo delicado y verdadero. Isabel, siempre tan distante con los hombres, empieza a encontrar en Amadeo una presencia reconfortante. Cada vez que él entra en la cocina o en el huerto, su corazón late un poco más fuerte, aunque no lo diga. Y él, torpe, pero honesto, le cuenta historias de su infancia, de su vida entre árboles, hornos de barro y caminos de tierra. Lo que comienza como una conversación breve se convierte en un refugio emocional. En un mundo dividido por el poder, el orgullo y la traición, esta conexión entre dos almas sencillas nos recuerda que aún en medio del caos, hay lugar para la ternura. Mientras las conversaciones diarias transcurren con aparente normalidad, alguien acecha en la sombra. Desde la penumbra de una puerta entreabierta, unos ojos fríos y calculadores lo observan todo. Son los de la cocinera jefa, una mujer de rostro endurecido por los años, mirada filosa como cuchilla y una lengua más afilada aún. Desde el primer día, algo en Isabel le resultó incómodo. No era desconfianza gratuita, era instinto. Horas más tarde, entre ollas hirvientes y cuchillos que relucen bajo la lámpara de la cocina, la mujer siembra la semilla de la discordia en el oído de doña Mercedes. Le advierte con voz baja y gestos calculados que Isabel no es lo que parece. Que hay en su andar y en sus miradas algo más que inocencia. Que el jardín la acoge demasiado a menudo. Que los hombres de la casa, uno en especial, parecen responder a su dulzura con más atención de la debida. Mercedes, aunque prudente, no puede ignorar del todo aquellas palabras. Isabel había llegado hace poco, y aunque no había mostrado signos de engaño, el clima de tensión obligaba a no descartar ninguna posibilidad. Esa noche, durante la cena, sus ojos se fijaron con más detenimiento en la joven. Isabel servía la sopa con naturalidad, una sonrisa serena y un aire de dulzura auténtica. Pero un leve rubor la traicionó al cruzar miradas con Amadeo. Una chispa apenas perceptible, pero suficiente para despertar las dudas dormidas. Más tarde, Matilde, siempre atenta a las vibraciones que flotaban en el aire, compartió sus propias inquietudes. Notaba a la cocinera demasiado interesada en la vida de Isabel. Las insinuaciones no eran casuales. Alguien movía piezas, y la partida de ajedrez apenas comenzaba. Pero lo que nadie imaginaba era que Isabel guardaba un secreto que no tenía que ver con amores ni traiciones pasionales. En su cuarto, oculto entre prendas limpias y velos de aparente normalidad, escondía un pequeño cuaderno. Allí, cada noche, escribía sin descanso. Observaciones minuciosas, conversaciones incompletas, movimientos discretos de los criados. No lo hacía por crueldad, sino por supervivencia. Había aprendido que en tiempos oscuros,
Hasta el más mínimo detalle puede convertirse en salvación. Y mientras la casa dormía, ella salía al jardín con una taza de infusión en la mano, buscando aire, buscando consuelo. Amadeo apareció poco después. Sin palabras grandilocuentes ni promesas vacías, se sentó a su lado. Compartieron el silencio, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. En medio del caos, nació una complicidad silenciosa. Una chispa de humanidad en un mundo que se venía abajo. Pero mientras la ternura se asomaba en un rincón del jardín, la sospecha tomaba forma en otro lugar. Matilde caminaba con paso firme, la intuición palpitando con fuerza. Algo no cuadraba. Cada vez que planeaban algo importante, José Luis parecía anticiparse. ¿Cómo podía saber tanto? ¿Quién lo informaba? No lo dudó más. Se dirigió al despacho donde Atanasio repasaba documentos. Entró sin pedir permiso. La gravedad en su rostro lo dijo todo. Estaba convencida de que un traidor habitaba entre ellos. Alguien cercano, alguien que oía y vendía. Un topo. Y esa noche, el castillo de naipes comenzaba a tambalearse. La tensión crece. Los muros hablan, los silencios gritan, y cada paso puede ser el último en falso. ¿Quién es el verdadero enemigo dentro de esas paredes? ¿Hasta dónde llegará Isabel con su cuaderno de secretos? ¿Y qué destino les espera a quienes aman en medio de la guerra? Mientras Atanasio fruncía el ceño, presintiendo que algo oscuro comenzaba a infiltrarse en la aparente calma de la casa, una intuición implacable se apoderaba de él. No había pruebas, no aún, pero lo que sentía era más fuerte que una simple sospecha. Si no descubren a tiempo el origen de esa inquietud, todo lo que han construido se vendrá abajo como un castillo de naipes. Y tenía razón en preocuparse. En el salón de costura, donde el hilo y la tela suelen ser testigos de confidencias inocentes, una amenaza disfrazada de amabilidad se acercaba. Úrsula, siempre calculadora, veía en Luisa una presa fácil. La joven cocinera estaba debilitada, sacudida emocionalmente por su reciente conflicto con Alejo y por la enfermedad de su madre. Úrsula, como una serpiente que olfatea la herida, se deslizó con una sonrisa afectada y palabras que pretendían parecer consuelo, pero escondían un veneno lento y letal. Insinuaciones sutiles, promesas de una vida mejor lejos de una casa que, según ella, ya no ofrecía nada. Aparentes elogios que en realidad eran anzuelos para sembrar inseguridad. Pero Luisa, aunque dolida, no era ingenua. Detectó la manipulación tras esa máscara de afecto y enfrentó el comentario con una firmeza inesperada. La batalla no fue ruidosa, pero fue intensa. Úrsula se retiró con su acostumbrada sonrisa falsa, convencida de haber sembrado una duda, sin saber que, en realidad, había encendido una alarma. Más tarde, Luisa decidió compartir con Matilde aquel encuentro. Lo que al principio parecía una charla inofensiva, ahora se perfilaba como un movimiento peligroso de alguien que sabía demasiado. Matilde, astuta y cautelosa, comenzó a tejer su teoría. ¿Y si Úrsula no actuaba sola? ¿Y si alguien desde dentro estaba filtrando información al duque? Lo evidente era, precisamente, lo más sospechoso. Úrsula podía ser la cara visible, pero el verdadero traidor tal vez se ocultaba tras otra máscara. Conscientes de que cada palabra mal dicha podría ser la clave para desenmascarar al infiltrado, se decidió una jugada maestra. Información alterada sería entregada a distintos miembros de la casa, y la persona que la repitiera tal cual la escuchó quedaría al descubierto. Una trampa sutil, sin violencia, pero con un poder devastador. En paralelo, Mercedes recibía la información con un rostro sombrío. La gravedad de la situación se volvía innegable. Si realmente había alguien sirviendo al duque desde dentro, entonces nadie estaba a salvo. Desde el otro extremo de la mesa, Bernardo, con voz grave, advirtió que quien haya osado traicionar desde la sombra, pagaría un precio alto, muy alto. Pero no habría acciones precipitadas. La paciencia sería su arma. Sin saber que ya estaba siendo vigilada, Úrsula continuaba sus movimientos, convencida de que aún tenía el control. Pero la cocina, lugar de sabores y silencios, ahora se transformaba en un terreno de espionaje. El sol de la mañana apenas rozaba las mesas de madera donde se amasaba el pan, cuando ella, con pasos sigilosos, se acercó creyendo que Mercedes estaba sola.
Lo que ignoraba es que cada uno de sus movimientos comenzaba a ser observado con la misma precisión con la que ella observaba a sus víctimas. Y así, el juego de apariencias comenzaba a desmoronarse. La batalla ya no era de fuerza, sino de inteligencia. Cada sonrisa podría esconder un puñal, cada palabra una declaración de guerra silenciosa. Lo que se aproxima es un desenlace inevitable, una verdad que saldrá a la luz y un traidor que no podrá escapar a su destino. ¿Quién caerá primero en esta guerra sin pólvora? ¿Quién ha fingido lealtad mientras vendía el alma al enemigo? La casa está llena de secretos, y muy pronto, uno de ellos estallará. En una cocina impregnada por aromas cálidos y reconfortantes, donde la harina volaba en el aire como si tejiera recuerdos de otro tiempo, se gestaba algo más que una simple receta. Mercedes, con las manos firmes y el alma en guardia, amasaba sin descanso, pero sus pensamientos iban más allá de la masa. Había aprendido que en esa casa, el silencio era el refugio más seguro, y también el arma más letal. A pocos pasos de ella, Úrsula fingía interés. Su mirada escudriñadora no descansaba sobre la comida, sino sobre las grietas de la verdad que esperaba encontrar en los labios de su tía. No era curiosidad lo que la guiaba, sino una necesidad febril de confirmar lo que los rumores apenas susurraban entre los corredores. Porque en esta casa, cada palabra maldicha podía costar una traición. Mercedes, fiel a su temple, contestaba con frases llenas de ambigüedad, intentando proteger lo poco que quedaba de paz. Pero en un descuido, en una frase demasiado honesta, dejó escapar lo que jamás debió pronunciar. Bernardo estaba cultivando tierras que no le pertenecían, tierras que Alejo había cedido en secreto. En ese instante, Úrsula dejó de fingir. Su sonrisa se afiló como una daga envainada. No necesitaba escuchar más. La información que acababa de obtener era oro puro. Y con el corazón frío y la mente calculadora, salió de la cocina sin mirar atrás, como una cazadora que ya ha herido a su presa. Se dirigió al despacho de José Luis, el duque, el amo de las decisiones y el arquitecto del miedo en ese valle. Allí, con palabras escogidas y una voz que se disfrazaba de inocencia, desató la tormenta. Reveló la verdad como quien lanza una flecha directo al corazón del poder. Bernardo y Mercedes estaban construyendo un futuro sin permiso. El duque, al escuchar la noticia, se quedó en silencio, pero no por sorpresa. En su interior, se desató una ira contenida. Una carcajada amarga rompió el momento, seguida por una tormenta de pensamientos oscuros. No podía permitir que el control se le escapara de las manos. Si el pueblo sabía que alguien desafiaba sus reglas y sobrevivía, si la tierra comenzaba a cambiar de dueño sin su aprobación, el equilibrio de poder se vendría abajo. La furia del duque no era solo por el acto en sí, sino por la osadía. Por la falta de miedo. Porque Mercedes no solo ayudaba, lo hacía con orgullo. Cada gesto suyo era una provocación. Cada palabra, una afrenta. La rebelión no venía con antorchas, venía amasada en pan caliente y sembrada en silencio. Y eso era mucho más peligroso. José Luis sabía que la única forma de aplastar una amenaza tan silenciosa era con astucia. Aún no era momento de atacar, pero debía vigilar. Y para eso, Úrsula era su pieza perfecta. Fría, obediente, venenosa. Su nueva misión, vigilar a Bernardo y Mercedes como una sombra invisible. Observar cada movimiento, registrar cada alianza, anticipar cualquier brote de resistencia. La partida acababa de comenzar. Pero esta vez, los peones ya no estaban quietos. Esa misma tarde, Mercedes confesó a Matilde su desliz. Sabía que había hablado de más. Lo sentía en la piel, en el temblor de sus manos. La culpa se mezclaba con el miedo. Había abierto una grieta, y por ella se filtraba una amenaza que podría consumirlos a todos. Matilde intentó calmarla, pero ambas sabían que el reloj había comenzado a correr. En algún lugar del valle, la semilla de la esperanza crecía en tierras prestadas. Pero también, en la sombra de los muros, crecía la venganza. Porque en este juego, no bastaba con sobrevivir, había que resistir sin ser vistos, y pelear sin levantar la voz. Y mientras el duque tejía sus planes, mientras Úrsula acechaba con una sonrisa torcida, Bernardo seguía sembrando. Ajeno a que cada surco en la tierra era también una línea trazada en el campo de batalla. El silencio ya no era solo prudencia.
Era estrategia. En el corazón de Valle Salvaje, donde las emociones hierven y la lealtad es una cuerda floja, una confesión inesperada desató una cadena de acontecimientos que pondrá todo en juego. Sin pensarlo, se le escapó. Úrsula había logrado arrancarle la verdad. Una verdad que nunca debió salir a la luz, pero ahora, ya no había vuelta atrás. Matilde lo sabía. No con enojo, sino con resignación. Úrsula estaba entrenada para eso. Y si José Luis no había actuado todavía, era solo cuestión de tiempo. La posición de Bernardo estaba al descubierto, y con ella, el proyecto más preciado, ese que nació del sudor, la fe y los sacrificios de toda una comunidad. Un campo fértil que ahora quedaba a merced del veneno de la traición. El enemigo acechaba. La única alternativa era anticiparse al golpe. Mercedes lo supo al instante. Tenían que hablar con Bernardo, y con Alejo. No podían seguir actuando como si nada mientras las sombras del peligro crecían detrás de cada árbol, cada surco en la tierra. El reloj corría. José Luis ardía de furia. Y en Valle Salvaje, cuando el duque se sentía traicionado, la venganza se vestía de fuego y sangre. Esa misma tarde, el cielo comenzaba a teñirse de dorado cuando Mercedes se acercó a la cocina. Allí estaba Luisa, pelando patatas, con la mirada perdida en pensamientos que dolían más que cualquier cuchillo. Mercedes conocía bien esa mezcla de culpa y orgullo. La había visto en muchos rostros, y también en el espejo. Sabía que el alma de Luisa estaba rota en dos. Por eso, con una dulzura firme, decidió enfrentar el dolor. Salieron al patio trasero, donde el aire fresco acariciaba los silencios que no se atrevían a romper. Mercedes no necesitó muchas palabras. Le bastó con una mirada tierna pero directa. Alejo había sido injustamente alejado. Sí, Luisa actuó para proteger a su hijo, pero lo hizo cegada por el miedo, no por la verdad. Y es que cuando sentimos que alguien a quien amamos está en peligro, a veces atacamos a quien más quiere ayudarnos. Luisa lo entendió. Las lágrimas comenzaron a arderle en los ojos, no por lo que Mercedes decía, sino porque cada palabra era un espejo de su arrepentimiento. El orgullo, ese escudo que tantos levantan para no enfrentar el dolor. Pero Mercedes lo dijo claro, el orgullo no alimenta el alma. El perdón, sí. Y esa noche, Luisa decidió escuchar al corazón. Después de la cena, con los nervios a flor de piel, subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta de Alejo. Dudó. Respiró hondo. Y golpeó con suavidad. El silencio fue breve, pero pesado. Cuando Alejo abrió, su rostro cansado no mostraba rencor. Solo una calma distante. Y en esa calma, Luisa encontró el valor que le faltaba. Entró. El cuarto estaba lleno de libros, papeles y ese aroma a tinta y tabaco que hablaba de un alma profunda. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa, pero unidos por una historia compartida. Luisa no titubeó, pidió perdón. No por orgullo, sino desde el alma. Por haberlo juzgado, por tratarlo como una amenaza cuando solo intentaba ayudarla, sostenerla en medio del huracán. Alejo no respondió de inmediato. Solo la miró. Con esos ojos que alguna vez se llenaron de esperanza, y que ahora buscaban una chispa de redención. ¿Será demasiado tarde para sanar? ¿O será este el comienzo de una nueva etapa, donde el perdón tenga más peso que el pasado? En medio de una atmósfera cargada de emociones contenidas, Alejo finalmente respiró con profundidad. Aquella bocanada de aire no era solo física, era una liberación, una rendición a la verdad, una confesión silenciosa de todo lo que le pesaba en el pecho. Frente a él, Luisa, con la mirada baja pero el alma expuesta, le tendía algo más que palabras. Le ofrecía comprensión, un eco de sentimientos reprimidos, un reflejo de su propio miedo. Ambos habían tropezado, pero entre esas grietas comenzaba a brotar algo nuevo. No era una excusa, no era un perdón inmediato, era simplemente la voluntad de volver a empezar. Y ese puente silencioso que se tejió entre ellos, en medio de un silencio sin tensión, fue quizás más poderoso que 1000 palabras. Luisa, temblorosa pero decidida, dio el siguiente paso. Ya no por obligación, no por rutina, sino por amor auténtico. No solo por Evaristo, su pequeño faro en medio de las tormentas, sino por ellos, por lo que alguna vez fueron, y por lo que aún podían ser.
Alejo no respondió con frases aprendidas, ni con gestos teatrales. Se dirigió a un pequeño mueble, abrió una caja de madera que guardaba como un santuario de recuerdos, y sacó un dibujo. 3 figuras, tomadas de la mano bajo un sol amarillo, dibujadas con trazos infantiles. El mensaje era claro, más claro que cualquier promesa. Evaristo ya los veía como una familia, ahora solo faltaba que ellos lo creyeran también. Luisa, con los ojos anegados, cruzó el espacio entre ambos y lo abrazó. No hubo pasión desbordada, ni promesas susurradas. Solo un abrazo real, lleno de emoción, de gratitud, de futuro. Desde la puerta entreabierta, Mercedes observó en silencio. No dijo nada, no interrumpió. Se retiró en calma, con el corazón ligero. Había presenciado el renacimiento de un lazo, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Luisa durmió sin culpa, y Alejo, en vez de escribir una carta más que nunca enviaría, decidió guardar todas las anteriores. Ya no hacían falta. Ella estaba allí, real, presente, viva. Mientras tanto, la calma parecía haberse instalado en la gran casa. Pero, como siempre, bajo la superficie reposaban historias que apenas comenzaban a germinar. Francisco, con su inseparable cuaderno de notas bajo el brazo, se dirigía al invernadero, su refugio secreto. Allí, entre las plantas y los susurros del viento, hallaba algo más que inspiración, encontraba la inquietante pero constante presencia de Irene. Ella lo esperaba, como de costumbre, desafiante y serena a la vez. Una joven compleja, con heridas profundas y una mente siempre en movimiento. El cruce de miradas entre ellos fue suficiente para encender algo que ya no podía ocultarse. Una conexión naciente, tal vez torpe, pero genuina. Francisco, con su timidez característica, se sentó a su lado. Y entre silencios cómodos, entre el zumbido de los insectos y el perfume de las flores, compartieron algo más que tiempo. Él abrió su cuaderno y le mostró lo que había escrito. No sabía si era poesía o un simple pensamiento desordenado, pero ella lo leyó como si leyera su propio reflejo. Una mujer que caminaba sola, con fuego en los ojos y sombras en el corazón, pero que encontraba luz en un lugar inesperado. Irene no necesitó confirmar nada con palabras. Su mirada lo dijo todo. Era ella. Más tarde, paseando juntos por el jardín, las máscaras cayeron. Francisco confesó que había llegado allí creyendo que la mansión era una prisión disfrazada de elegancia. Pero ahora, poco a poco, comenzaba a entender que el lugar no era lo que dolía, sino la soledad. Y que esa soledad podía disiparse cuando se compartía con alguien como ella. Irene también abrió una grieta en su alma. Durante años, había creído que todos los hombres eran copias deformadas de su padre, controladores, fríos, distantes. Pero Francisco no encajaba en ese molde. Él era otra cosa. Él era una excepción. Así, sin grandes gestos ni declaraciones grandilocuentes, lo que empezó como encuentros fortuitos entre un poeta melancólico y una joven rebelde se transformaba lentamente en una historia que prometía florecer con el tiempo. Y mientras el sol descendía sobre los ventanales de la vieja casona, algo cambiaba. En un rincón, una familia se reconstruía con abrazos silenciosos. En otro, 2 almas heridas comenzaban a descubrirse desde la ternura. El pasado seguía allí, con sus heridas abiertas, pero por primera vez, el presente parecía ofrecer un bálsamo. Y el futuro empezaba a oler a esperanza. Francisco, siempre distante, ha aprendido algo que pocos dominan en la casa grande, escuchar. Y eso, en un lugar donde todos compiten por ser oídos, lo convierte en alguien diferente. Irene, acostumbrada a levantar muros a su alrededor, comienza poco a poco a bajarlos, no por ingenuidad, sino por la intuición de que, por primera vez, alguien no quiere usarla, sino comprenderla. Durante una comida en la terraza, un simple dibujo se convierte en puente. Francisco descubre el alma sensible de Irene, esa que el mundo nunca supo ver. Un bosque trazado con firmeza y dulzura le revela lo que las palabras aún no dicen. Ella también está aprendiendo a confiar. Y cuando le dice que aún quedan versos por escribir, Francisco entiende que, quizás, este no es el final de su historia errante, sino el inicio de un nuevo capítulo donde ya no camina solo. Esa noche, no escribe sobre Irene, sino sobre el milagro silencioso de pertenecer.
De cómo, a veces, una vida rota encuentra refugio en otra, sin anuncios, sin exigencias, solo estando presente. Pero el amor, aunque puro, nunca florece sin enemigos. Desde los balcones del ala este, Úrsula los vigila. No hay celos en su mirada, sino desconfianza. Sabe que una Irene amada, una Irene fuerte, ya no es tan fácil de manipular. Y eso representa una amenaza directa a sus oscuros intereses. Porque donde hay fortaleza emocional, ya no hay espacio para el control. Lo que Úrsula no imagina es que Francisco no solo está despertando emociones en Irene, está construyendo con ella una armadura invisible, una que será vital cuando las tormentas finalmente estallen. Y sí, las tormentas están cerca. En el corazón de la casa grande, Julio regresa, y con él, un huracán de sentimientos contenidos. Sus pasos resuenan como presagios por los pasillos silenciosos. Lleva semanas acumulando frustraciones, observando cómo todo lo que creía seguro se desmorona sin piedad. Y en el centro de esa descomposición, está Adriana. Ella, distante y fría, lo ha reducido a una sombra dentro de su propio hogar. Él, que aceptó el matrimonio como un trato, que la defendió incluso cuando su padre lo señaló con desprecio, ya no puede callar más. La confrontación es inevitable. Julio lanza verdades como cuchillas, reclamando la indiferencia, el vacío, el desprecio constante. Pero Adriana, con la frialdad de quien ya no espera amor, le recuerda que nunca fingió. Que su corazón siempre estuvo en otra parte. Que él sabía desde el principio que esto era una fachada, y aún así decidió quedarse. Entonces, el grito se convierte en agotamiento. Julio, abatido, se derrumba sobre una silla. Lo que comenzó como una vida compartida por conveniencia ha terminado convirtiéndose en un campo de batalla emocional. Ya no hay aliados, solo ruinas. Y entre susurros, apenas puede decirlo, todo esto ya no tiene sentido. Pero lo más perturbador no es el quiebre, sino el vacío que deja. Porque cuando dos personas se desgarran sin amor, solo queda el silencio. Y en esta casa, el silencio nunca es paz. Es solo el preludio de algo más oscuro. Adriana, por primera vez, suaviza su voz. Ya no habla con la frialdad que la protegía del dolor. Confiesa que todo lo que hizo fue una estrategia de supervivencia, pero ahora, ese instinto le está costando demasiado. Julio, con la mirada perdida entre la tristeza y la resignación, comprende lo inevitable. Rafael, aunque callado, siempre fue quien tuvo sentido en esa historia. La tensión se traslada a los establos, donde el aroma de heno se mezcla con el sonido rítmico de los caballos. Julio y Rafael no se han hablado en días, pero esta vez, Julio rompe el silencio. Ya no puede seguir fingiendo. Ya no puede seguir callando. Le lanza a Rafael la verdad como quien lanza un cuchillo sin miedo a las consecuencias. El niño es suyo, y Adriana ya no lo oculta. Aceptó un papel que no le correspondía, pero se agotó. Porque el amor también se cansa, sobre todo cuando no es correspondido. Rafael, firme, casi desafiante, no esquiva la conversación. No quiere guerra, pero tampoco está dispuesto a rendirse. Ama a Adriana. Ama a ese niño que es sangre de su sangre. Y aunque no lo diga con grandilocuencia, sus palabras tienen el peso de quien ha callado demasiado tiempo. Julio, sin rabia, se rinde con dignidad. Le entrega lo que alguna vez soñó proteger, pero le lanza una advertencia tan clara como dolorosa. Él fue quien dio el apellido cuando Rafael guardaba silencio. No puede permitirse fallar, no otra vez. Y mientras Rafael queda solo en el establo, rodeado de caballos y pensamientos, algo dentro de él comienza a asentarse. No ha recuperado a Adriana, pero por primera vez, se siente un padre legítimo. Ya no necesita validación de nadie. Ya no vive a la sombra de los errores. Desde una ventana, Irene observa la escena. No escucha palabras, pero entiende el lenguaje del cuerpo, del silencio cargado de significado. Algo se está transformando. Y aunque duele, aunque arde por dentro, es parte de una verdad que ya no se puede ocultar. Julio, de regreso a su habitación, encuentra una de las cartas que había escrito para ese niño que creyó suyo. Sin dudarlo, la rompe. Entiende que su papel en esa historia ha terminado. El sol comienza a iluminar la capilla, y Rafael, un hombre que nunca fue devoto,
Entra como si buscara respuestas que el mundo no supo darle. En sus manos, una hoja en blanco. Una carta que no ha escrito, pero que necesita existir. Una carta que nunca entregará, pero que será su forma de liberarse del peso que ha llevado en silencio. Entonces, el silencio se quiebra. Pasos suaves rompen la soledad. Adriana aparece, sola, herida, pero erguida. Lo mira. Sus ojos, una mezcla de sorpresa, rabia y contención. Ella también quiere respuestas. Ella también ha estado esperando una verdad que la vida le ha negado demasiadas veces. Se enfrentan. Sin barreras. Sin máscaras. Rafael se pone de pie y le dice lo que nunca debió callar. No con excusas, sino con la sinceridad de quien ha tocado fondo. Adriana escucha. No lo interrumpe. Porque aunque su cuerpo se defiende, su corazón quiere entender. En este momento suspendido entre el pasado que los arrastra y el futuro que aún no conocen, ambos se enfrentan no como enemigos, sino como dos almas rotas que quizás, solo quizás, aún puedan encontrar un punto en común. Porque a veces, el final de un conflicto no es una reconciliación, sino la aceptación de las verdades que, por fin, dejan de doler. Y eso, también puede ser un nuevo comienzo. En un rincón silencioso de la vieja capilla, Rafael finalmente exhaló un peso que llevaba clavado en el alma. Durante semanas, había convivido con una amenaza que lo consumía en silencio. Úrsula, con su mirada fría y su corazón endurecido por la ambición, lo había chantajeado. No solo puso en juego su reputación, sino también la de Adriana, la mujer que verdaderamente amaba. Le dio un plazo, le dictó un destino, marcharse a Madrid junto al marqués o enfrentar el escarnio público. Porque ella lo sabía todo, incluso lo que nadie debía saber jamás, que el hijo que Adriana esperaba, era suyo. La revelación cayó como un rayo en el corazón de Adriana. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que habían compartido, todo lo que habían prometido, ¿se había convertido en una sombra alargada de decisiones tomadas sin ella? El compromiso con Úrsula ya no era una estrategia diplomática. Era un sacrificio, una medida desesperada por proteger lo que aún estaba por nacer. Rafael no lo hizo por sí mismo, sino por ellos. Pero aún así, le rompió el alma no haber sido parte de esa decisión. La oscuridad en la que la mantuvo dolía más que cualquier escándalo. Y sin embargo, en medio del caos emocional, algo emergió, la verdad. Rafael no hablaba desde la arrogancia, sino desde la vulnerabilidad. Ya no era el joven orgulloso que intentaba controlarlo todo, sino el hombre derrotado por su propio amor, dispuesto a perderlo todo con tal de no perderla a ella. Esta vez no buscaba convencer, solo confesar. El silencio entre ellos ya no era una barrera, sino un eco de algo que aún podía salvarse. Fue una tregua sin palabras, una reconciliación silenciosa sellada con la mirada, intensa, prolongada, sincera. Desde la galería, Irene, espectadora involuntaria de aquel momento sagrado, cerró los postigos con un respeto que no necesitaba explicación. Sabía que lo que se había gestado en esa capilla iba mucho más allá de un perdón. Era el inicio de un renacimiento emocional. Las heridas aún sangraban, pero por primera vez, había espacio para la esperanza. Horas más tarde, Adriana, aún conmocionada, encontró consuelo en los jardines de la casa junto a Matilde. Con el alma desnuda, le reveló todo lo que Rafael le había contado. Matilde, con la sabiduría que solo dan los años y las pérdidas, la escuchó sin juzgar. Cuando al fin habló, dejó caer una frase que retumbó en el corazón de Adriana. La verdad puede doler más que la mentira, pero también es la única que libera. Y entonces surgió la gran pregunta. ¿Es posible perdonar cuando el alma está hecha pedazos? No hubo respuesta clara. Porque el perdón no se da con la razón, sino con el tiempo. Pero lo cierto es que Rafael no eligió la cobardía. Eligió sacrificarse, romperse por proteger lo que amaba, aunque eso significara renunciar a su propio nombre, a su futuro, a ella. Mientras tanto, en los pasillos sombríos de la casa grande, Úrsula recibió la noticia que nunca quiso oír. Rafael no se marcharía a Madrid. No necesitó confirmación. Lo supo por instinto, lo leyó en el aire como si el universo se lo gritara. Su rostro permaneció inmutable, pero sus manos temblaron. Porque entendió que su amenaza ya no tenía poder. Él había elegido.
Y con esa elección, su juego se derrumbaba. Porque cuando el enemigo ya no teme al escándalo, cuando asume la verdad como escudo, las mentiras se desvanecen como humo. Rafael y Adriana habían roto la cadena del silencio. Ya no habría más secretos, ni estrategias ocultas. A partir de ahora, todo dependería de su coraje, de su voluntad para enfrentar lo que venga. El futuro no estaba en lo que escondieran, sino en lo que estuvieran dispuestos a defender, juntos. Y así comienza una nueva etapa. Una historia de amor, verdad, traiciones expuestas, y decisiones que cambiarán para siempre el destino de todos en la casa grande.